Muy buenos días para todos. Agradecemos su puntualidad, el hecho de estar aquí presentes nuevamente. Vamos con el tema del día de hoy, el cual es el perdón. En esta oportunidad será dictado por mí, Carolina Navas, trabajadora social. Vamos a abordar ese tema entendiendo la importancia del mismo, asociado a lo largo de los diferentes procesos que tenemos como seres humanos, en las diferentes etapas de nuestra vida, en las relaciones interpersonales, en el perdón a sí mismos como parte de ese proceso de cambio, no solo en nuestro familiar, sino desde la concepción de lo que es el perdón, de lo que sí debemos perdonar o hasta dónde llega esto. Y también tener en cuenta que no todos los actos que aunque pensemos que debemos perdonarlos, pues deben ser perdonados, o cómo manejar esta situación, digamos que es un poco compleja y desde el simple significado es bastante enredado, en la medida en que algunos lo podemos entender desde la concepción bíblica, desde nuestra ideología, desde nuestros diferentes pensamientos y pues esto genera que la concepción y definición del perdón sea un poco diferente de acuerdo a la cultura, relaciones y demás elementos relevantes pues para cada persona. Entonces vamos a dar inicio con esa definición un poco desde esos diferentes puntos de vista. ¿Qué es el perdón? Hay un consenso en considerar que perdonar consiste en un cambio de conductas destructivas voluntarias dirigidas contra el que ha hecho daño por otras constructivas. Es decir, que yo dejo de pensar desde esa perspectiva de venganza, de esa negativa por esa situación o acción que me generó alguien, y empiezo a pensar desde una perspectiva constructivista, desde cómo yo puedo generar construcción a esa persona, aunque me ha hecho daño. ¿Cómo así? Es pensar que yo no debo vengarme, sino que debo darle una lección de vida desde ese acto que va a generar un cambio y es el poder superar, trascender este evento. Algunos consideran que perdonar no solamente incluye que cesen las conductas dirigidas contra el ofensor, sino que incluye la realización de conductas positivas. Es decir, a veces no es suficiente con pedir perdón o con sentirse un poco mal por la situación, sino que es importante que esa conducta que nos genera una destrucción de alguna manera deje de estar presente y nos genere un aspecto positivo en medida de calma y paz en alguna forma, en que ya no me siento mal, pues porque esa persona me sigue haciendo daño, sino que ha cambiado esa conducta. Entonces, algo usual cuando nos piden perdón es que nos dicen, yo voy a cambiar, esto no va a ser de la misma manera, pero acá nos hacen referencia a que perdonar, o al perdón como tal, hace referencia a ese proceso realmente de cambio. Como indica la metáfora anterior, es preciso dejar de pensar en las conductas destructivas, pero dejar de pensar en alguna voluntaria y cons- conscientemente, lo único que consigo es incrementar su frecuencia. En consecuencia, para perdonar es preciso comprometerse por el propio interés, con el pensamiento de querer la mejora para esa persona, aunque sea solamente que recapacite y no vuelva a hacer daño a nadie o deseando que le vaya bien en la vida, entre otras muchas otras cosas que podemos pensar. Entonces puedo perdonar a la persona porque quiero que tenga una mejor posición y que esté más tranquilo, o por la paz para mí mismo, o porque siento que esto va a generar un cambio en esa otra persona. Pero lo más importante en el proceso de perdón es que el evento no se repita y que seamos muy conscientes que hay un cambio real. Si el proceso de perdón se hace adecuadamente, se modificarán en consecuencia los sentimientos hacia el ofensor. Es decir, si yo me sentía molesto, rencoroso, fastidiado o una serie de situaciones negativas asociadas a ese evento, yo voy a lograr cambiar ese chip, llamémoslo de esa manera, sobre esa situación, ¿sí? Esa es una de las perspectivas. Aunque algunos autores consideran que son los sentimientos los que originan las conductas. Desde la terapia de aceptación y compromiso se parte de que los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones no condicionan obligatoriamente la conducta y que lo que impide es la modificación de la conducta que finalmente llevará a un cambio en los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones.
Por eso, perdonar no es contingente con la reducción o cese total de los pensamientos o sentimientos negativos. No es un estado afectivo o una condición emocional ni una colección de pensamientos y sentimientos. Perdonar es una conducta deliberadamente elegida de compromiso y determinación. Entonces, el evento de perdonar no va a generar del todo el cambio, es esa otra perspectiva pues que nos brindan esos autores, sino que nos dicen que vienen ligado a la acción, a la emoción, a la sensación, ese evento de perdonar. Y que yo perdono también por ese compromiso que tengo y a partir de allí se generan los cambios. Entendiendo esto, es importante entender que el perdón no es un acto único que se hace en un momento dado. Es un proceso continuo que se puede ir profundizando y completando a lo largo del tiempo. Entonces yo puedo haber pedido perdón hoy, pero con mis acciones voy completando ese proceso, porque muchas veces pedimos perdón, pero no es tan claro, no es tan preciso y no somos tan juiciosos en esos procesos de cambio. Por eso se dan varios niveles de perdón, que se pueden considerar como una serie de tareas que van completando e incrementando el proceso hasta llegar a un grado más completo de perdón. El primer paso consiste en dejar de hacer esas conductas destructivas, abiertas y explícitas, como ese cesa de búsqueda de venganza o esa búsqueda de justicia, quejarse con todo el mundo o sentirse mal y replicar digamos que esos sentimientos o este tipo de cosas. O encubrir implícitamente o desear conscientemente el mal a esa otra persona, buscar que algo malo le pase, que le genere algún daño. Ese tipo de cosas no están asociadas realmente al perdón. El segundo nivel es hacer las conductas positivas hacia él. Completando el perdón, si hay respuestas positivas por el perdonado, se puede llegar a restaurar la confianza en el agresor. Entonces, a ese siguiente nivel está asociado a que yo empiezo a pensar en positivo sobre esa persona, a desearle cosas positivas, a desear que le vaya mejor en su vida, que a pesar que ha cometido un error conmigo, pues deseo es que esa persona mejore, tenga procesos de cambio y no me voy a fijar netamente en la venganza y cómo voy a generar este daño o ese tipo de cosas, sino que empiezo a cambiar esa perspectiva y también allí entonces se habla de que tengo que tener conexión con esa persona a la que estoy perdonando, porque yo puedo tener muchas conductas positivas y querer darle el perdón, pero también si yo sigo permitiendo que me sigan haciendo daño, pues ahí el proceso va a quedar un poco interrumpido, porque pues no voy a poder restaurar la confianza. De una u otra manera, para poder perdonar, necesitamos que ambas partes pongan lo mejor de sí. El considerar que hay distintos niveles de perdón implica que para entender realmente en qué consiste el perdón terapéutico y hasta dónde está dispuesto a llegar el paciente, sea necesario explicar con detalle que ese proceso siempre va a seguir. Entonces, aquí es importante que cada uno de nosotros comprenda que es un proceso lento que va paso a paso, que yo ahorita no voy a perdonar todo lo que quizá mi familiar hizo estando en consumo, porque es un proceso. Entonces, partiendo de ello, comprendo que es un proceso que tiene diferentes situaciones, que necesito que abone cosas positivas y no solo depende de mí, sino de ese conjunto de relaciones en las que nos llevamos y explícitamente a esa persona a la que yo le quiero brindar el perdón. Aquí es importante entonces también definir qué no es el perdón, qué es eso contrario para poder entender que, pues, aunque la palabra perdón es muy confusa por la carga ideológica que tiene, es importante proponer realizar un proceso de perdón que no nos lleva a malos entendidos, sino que nos lleva a lograr lo que necesitamos y es lograr este proceso. Entonces es importante aclarar los siguientes puntos. El perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Entonces es importante entender que no porque se logre el perdón se tenga que reconciliar con esa otra persona. Entonces pedir perdón o esas opciones que se generan a partir de eso no necesitan necesariamente una reestructuración, una reconciliación. Lo que necesita es la colaboración
de la otra persona. Entonces puedo querer generarle el perdón. Sin embargo, la reconciliación es un proceso de dos. Por ejemplo, el perdón no supondrá nunca restaurar la relación con alguien que con mucha probabilidad pueda volver a hacer daño. Ese es el proceso más difícil dentro de este tipo de procesos de rehabilitación y de cambio, porque si identifico que esa otra persona no tiene esa disposición de cambio asociada a los elementos a los que ha hecho daño, va a ser muy difícil poder lograr esa reconciliación. Es decir, yo lo puedo perdonar, pero la reconciliación requiere mucho de esa otra parte. Entonces es importante perdonar para nosotros, ¿sí? Para ese proceso que cada uno genera a nivel personal, ¿sí? Por otra parte es entender que el perdón no implica olvidar lo que ha pasado. El olvido es un proceso involuntario que se irá dando o no en el tiempo. Solamente implica el cambio de conductas destructivas a positivas hacia el ofensor, tal como se ha indicado. Entonces, no solo es el pedir el perdón, sino hacer un cambio de conductas. Hay ideas erróneas asociadas con el perdón, como que si es, um, si es algo como que puedo darle manejo, puedo perdonarlo, puedo acordar algo con esa persona y sentirme enfadado de forma temporal, perdón, por lo ocurrido. O sea, recordar, encontrar que cualquier parte de los sentimientos que se tienen no pueden ser sentimientos que, pues, de una u otra manera se van a modificar de forma inmediata, ¿sí? Las respuestas que damos cuando tenemos esos sentimientos mm, pueden llegar a ser voluntarios porque estoy viviendo una situación, un sentimiento. Entonces, el perdón no supone justificar la ofensa que se ha recibido ni minimizarla. En adicciones pasa mucho y es que justificamos al adicto, justificamos sus acciones. No es que tuvo una mala situación, entonces consumió y por eso me generó una afectación, me agredió. Entonces, estamos minimizando el hecho. ¿Sí? Entonces, debemos valorar el hecho y entender que es un hecho negativo, injustificable, aunque no se busque el deseo de venganza, tengo que entender que hubo una afectación a mi persona y que por ende debe haber un cambio. Por otra parte, es entender que el perdón del que se trata tampoco supone obligatoriamente levantar la pena al ofensor y que no sufra las consecuencias de esos actos. Allí entonces está un poco relacionado con ese sentimiento de culpa que sienten muchas familias, normalmente muy codependientes, por traer a su familiar a un proceso de rehabilitación. Entonces se sienten muy, muy culpables porque yo lo traje acá y no le dije la verdad, y pobrecito, él estaba haciendo su vida, tenía un trabajo, tenía una carrera, estaba haciendo unas cosas y yo le estoy dañando su proyecto de vida. No, no es de esa manera. Los invito a liberarse de esa culpa y a entender que toda acción tiene una reacción. ¿Sí? Para que se dé la reconciliación en este tipo de casos, es preciso que el ofensor realice una restitución del daño que ha causado, ¿sí? Si es posible, o que cumpla la pena que la sociedad le imponga. ¿Cómo así? En este caso, si ha generado una serie de afectaciones desde a sí mismo, así como a los demás, es importante que genere ese proceso de cambio. Entonces es importante que tenga un proceso de reestructuración de su vida, porque las acciones que están generando un daño, no solo a él, sino a las personas que están con él o a su alrededor, a su pareja, a su mamá, a sus demás familiares. Es allí importante entender que el perdón consiste en que el que perdona deja de buscar activamente que se haga justicia y es parco en las consecuencias que busca y sobre todo no intenta obtener una descarga emocional junto con justicia. Entonces ya yo supero mi carga por esa situación, pero permito que la otra persona viva la consecuencia. Entonces, allí es importante que perdonemos las situaciones a partir de esos procesos recíprocos, porque es importante entender que el perdón es un proceso recíproco. Entonces, a partir de entender ese proceso recíproco, entiendo que eh, para que se logre, pues necesitamos de todos, de ambas partes, y que la carga emocional yo voy a empezar a liberarla de una u otra manera, porque yo ya empiezo a sentirme de una forma mejor,
de alguna u otra manera mejor ante la situación. Perdonar no es un síntoma de debilidad. Eso es algo que nos han vendido porque siempre hemos pensado que si perdono es que estoy dando el brazo a torcer y somos orgullosos y no, y yo por qué voy a hacer eso, y yo no debo hacerlo. Entonces debemos quitarnos ese pensamiento, entender que debemos perdonar, porque no se trata de dar el permiso al otro para que vuelva a hacernos daño o que yo me di por vencido, sino que se puede perdonar cuando sé que no nos haga daño de nuevo, pues esa persona no va a volver a suceder, no se va a volver a presentar ese acto, entonces eso va a permitir pues que logre yo darles el perdón a esa persona. Vamos ahora a ese proceso de pedir perdón. A veces creemos que pedir perdón es decir, sí, lo siento, y no es tan así. Necesitamos de un proceso como tal. Pedir perdón es uno de los elementos fundamentales de muchas religiones o movimientos espirituales. Entonces, es entender pues, que tenemos varias concepciones de perdón asociadas a eso, a la religión, a la sociedad, a la concepción familiar, a los diferentes elementos o culturas en las que hemos estado inmersos, ¿sí? Pero si lo partimos o lo vemos desde este tema del cristianismo, desde el área espiritual, nos dice que en el cristianismo los cristianos indican o creemos que Cristo vino al mundo a perdonar a los pecados de todos los hombres. Ya estamos perdonados por Dios y solamente hace falta pedir perdón. ¿Sí? Entonces es importante ver pues que esa es una de las concepciones, pero es entender que siempre hay un proceso. Ante el tema de pedir perdón, siempre va a haber un proceso. Profundizando en esta línea y dejando de lado las connotaciones ideológicas y religiosas del perdón, desde un punto de vista terapéutico, la petición del perdón se puede hacer siguiendo una serie de pasos que son los que vemos aquí relacionados. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, en primera medida, reconocer que lo que hizo causó daño u ofendió al otro. Entonces, yo quiero pedir perdón, pero yo no quiero reconocer mi culpa. Eso no funciona. Entonces, el primer paso es que yo reconozca que tuve un error, ¿sí? Que yo sea consciente que esto ofendió al otro, ¿sí? No es obvio que el que nos ha ofendido sea plenamente consciente del daño que ha hecho y del sufrimiento que está teniendo la víctima. Esto es importante porque a veces decimos, esa persona nos hizo daño, por ejemplo, a nivel de pareja. Quizá tú te forjaste unas expectativas que esa persona no sabía que tú tenías y no es tan consciente del nivel de daño que te está generando, tal vez porque el amor o el tipo de relación como esa persona lo concibe no es igual a como tú lo concibes. Entonces es importante entender que el proceso de reconocimiento supone un acercamiento profundo al otro con comprensión y empatía. Y un establecimiento de que una comunicación que no se basara en disculparse o evitar las consecuencias o el castigo por lo que ha hecho, esto permite al otro expresar su sufrimiento de forma plena. Ese proceso es positivo cuando se hace mientras se va informando al otro de lo ocurrido. Es un tema de comunicación, de empatía y comprensión. Son como las tres bases fundamentales para que se pueda reconocer lo que yo hice y le causó daño al otro. Entonces, si yo permito esa comunicación, si yo tengo la disposición de ser empático, de entender al otro, de comprender lo que ha vivido y no justificarme, porque ese es el error cuando hablamos de perdón. Casi siempre estamos en la justificación y no fue mi intención, no quería hacerlo de esa manera, fue un error, es algo que no se va a repetir o ese tipo de cosas. Pero debemos pues entender que es importante ese reconocimiento desde la empatía y la comprensión. Ahora, digamos que después de comprender que yo he causado un daño, de haber escuchado a la otra persona, de haber entendido su postura y no juzgarla ni justificarme, paso al siguiente paso, valga la redundancia, que es sentir de verdad el dolor del otro. Muchas veces decimos lo siento, en serio lo siento, pero de verdad, de corazón, no sentimos eso. Realmente lo estamos diciendo para justificarnos, para que esa otra persona se calme o se tranquilice o para darle un poco la razón y pues no es objetivo. Para pedir perdón es preciso ser consciente de que se ha hecho un daño importante al otro.
No fue cualquier cosa, sino que hice un daño importante a la otra persona. Debo ponerme en el lugar de esa otra persona, acercarme a sus sentimientos, mm, llegar a sentir realmente lo que esa otra persona siente. Es un proceso de bastante empatía y que requiere bastante del compromiso y del entender que yo he fallado y que he causado daño. El siguiente paso entonces es analizar su propia conducta. ¿Cómo así? Entonces, si yo estoy pidiendo perdón, es poder entender cómo yo me comporto o qué es lo que yo he hecho. Para el ofensor, saber cómo y por qué hizo lo que hizo es interesante en sí mismo. Compartir ese conocimiento con otra persona es un paso necesario para avanzar en el proceso de pedir perdón y llegar a la reconciliación. Hay montones de razones por las que alguien decide hacer algo que causa daño. Ninguna será aceptable para la víctima. En consecuencia, no se trata de encontrar excusas a sus actos, sino de establecer una base para poder realizar la siguiente fase, elaborar el plan que impida que vuelva a ocurrir. Entonces, si yo ya identifiqué que sí, que generé daño, reconocí mi error, debo analizar por qué lo hice. ¿Sí? Muchas veces no fue intencional y demás, pero tal vez yo sí esté buscando venganza, tal vez yo sí creo que esa persona merecía de pronto que le hiciera daño, o tal vez fue un proceso no tan consciente, pero ya entendí pues que generé un daño y que para la víctima nada de lo que yo le diga es válido porque está en su pensamiento de daño. Y si yo hago un proceso empático, voy a entender que en efecto yo estaría en la misma posición. O sea, si yo me pongo en los zapatos de otra persona y a mí me hacen lo que yo le hice, probablemente yo diga, uy, sí, tiene razón, yo no perdonaría eso. No sé, por ejemplo, una infidelidad. Entonces, de pronto las personas cuando cometen este tipo de actos suelen justificar y explicar hasta culpabilizar a la persona víctima. Entonces es entender que ese tipo de cosas pues son comportamientos errados y que no hay una justificación, que la otra persona no va a entender tu justificación y no las quiere entender ni escuchar y es totalmente válido. Entonces es preciso también reconocer el papel que han jugado las circunstancias, pero no para quitarse la culpa ni echársela a los otros, sino para remediar o modificar esas circunstancias que a pronto llevaron a eso. Volviendo al ejemplo de la infidelidad, de pronto una situación de abandono de la pareja, una situación de desgaste, y es el poder entender que eso generó una situación, una circunstancia, y pues que si yo lo exteriorizo, probablemente, bueno, aunque, no sé, no me perdonen, esa persona va a poder mejorar sus relaciones a futuro. Definir un plan de acción para que no vuelva a ocurrir. Es importante poder definir qué voy a hacer para no volver a generar este tipo de daño, sea a esa misma persona o a otras. Definir un plan de acción concreto para que nunca vuelva a ocurrir y compartirlo con el otro es el siguiente paso para pedir perdón. Entonces, en dado caso de que vamos logrando ese proceso, eh, es importante poderle compartir a la otra persona, mira, no te voy a volver a fallar porque voy a hacer esto y esto ante determinada situación. Ejemplo, eres una persona impuntual, tienes una cita con tu pareja y constantemente llegas tarde y no cumples, le vas a decir, voy a ser más organizado con mi tiempo, no voy a generar expectativas falsas y no voy a llegar o ese tipo de cosas, pero voy a hacer un plan de acción un poco, digamos que más sólido y concreto donde empieza a ser más responsable de lo que estoy generando en el otro. El plan puede incluir acciones dirigidas a mejorar las debilidades propias que han propiciado ese daño, eh, pues digamos que realizando todo ese tipo de cambios. Todo el plan ha de hacerse indicando los objetivos operativos, el tiempo y los medios que se van a dedicar para conseguirlos. Entonces no es como voy a cambiar y voy a ser más puntual, volviendo al ejemplo, no, sino cómo lo vas a hacer. Ujú. No se trata de establecer solamente buenas intenciones, sino las acciones que han de ser concretas y han de establecer esos tiempos y los recursos necesarios para hacerlas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? ¿Bajo qué elementos?
digamos que es preciso comprender que sí voy a llevar a cabo ese plan y generar un compromiso total, no solo con esa otra persona, sino con el plan que estoy generando de reestructuración para minimizar ese daño. Aquí el paso más importante que muchos a veces estamos esperando son estos dos que vienen adelante y es el pedir perdón explícitamente al otro, que nos cuesta un montón porque pensamos que si pido perdón estoy cediendo, estoy dándole razón y no estoy tan convencido o creo que no es justificable o bueno, en fin. Aquí es importante entender que los pasos anteriores han de ser compartidos con el otro y han de comunicársele para que la petición de perdón sea explícita y llegue al otro, mostrando que no son palabras vanas, sino que están articuladas en un plan y en un compromiso de lucha por la relación. Estoy luchando por restablecer esta relación, sea de amistad, de amor, de familia, el tipo de relación que sea, es explícitamente, ya le hemos contado el proceso, ¿no? Entonces le conté que sí, que fallé, le he explicado toda la situación, no desde yo pasarme al papel de víctima y justificarme, sino desde comprender sus sentimientos, de tomarme el tiempo de escuchar a la otra persona. Entonces, pues digamos que ese tipo de procesos van a generar esa articulación que esperamos. Realizar un acto simbólico en el que se pida perdón al ofendido es importante para que el perdón quede muy claro. Aquí está, por ejemplo, el truco usual de las flores y los chocolates con la pareja, con la novia, pero no va a tener funcionalidad si lo hago de forma constante. Hoy lo hice y funcionó y vuelvo y lo hago en 8 o 15 días y así me la paso. No, pues eso no tiene sentido. Tiene sentido en la medida en que genero el perdón de forma simbólica y cumplo con ello en el no volver a generar el daño, no olvidar ese paso. Restituir el daño causado es el último paso o el plus pues, que nos falta acá mencionar en la presentación, pero es muy importante. Siempre que sea posible es preciso restituir el daño causado. No sería de recibo pedir perdón y quedarse con las ventajas que se han obtenido de la ofensa. Entonces, si yo le fallé, volvamos al ejemplo de la pareja y es, por ejemplo, no sé, fue su cumpleaños y no me acordé, no hice nada y luego pido perdón y en serio lo siento, pero tengo de pronto la capacidad o la posibilidad de restituir esta situación y no lo hago, pues estoy perdiendo, digamos que muchos elementos allí porque no estoy generando esa acción de restitución del daño. Y en todo proceso es importante, si tengo esa posibilidad y esa viabilidad, si aún hay esa posibilidad, lograr la restitución del daño. Ahora vamos a ese proceso, el proceso de perdonar. Es importante saber cuándo perdonar. ¿Cómo así que es importante cuándo perdonar? Entonces vamos a ir a esto. Si el daño que se ha recibido trasciende el hecho emocional de sentirse injustamente tratado y lo único que se va a conseguir del otro es una compensación emocional, el perdón está plenamente indicado. También cuando la búsqueda de la reparación se ha convertido en el centro de la vida del ofendido o interfiere con el seguimiento de los valores, el perdón le permitirá poner distancia emocional para tener en cuenta todos los valores que, que está dejando de atender. Hay que tener en cuenta que no se trata de ponerse en riesgo de que el daño pueda volver a repetirse. Entonces es entender que yo que fui la víctima no puedo vivir a la sombra de que esa persona me pida perdón. Sí, él me falló, pero me va a pedir perdón y va a cambiar. No. Y menos cuando tengo una dependencia emocional. Entonces yo estoy siendo dependiente emocionalmente de mi hijo, de mi pareja, y yo sigo ahí, porque en algún momento me va a pedir perdón y él va a cambiar, porque él me lo ha dicho. Pero nunca hemos visto una reestructuración ni un plan de acción. Si no hemos visto nada de esto y no vemos cambios significativos, no tiene sentido ese desgaste emocional ni que estemos allí a la espera de algo que no se va a presentar o que yo que soy la víctima soy quien lo está estructurando. Yo no voy a
estructurar mi propio perdón, debe ser la otra persona quien me pida perdón y genere acciones de cambio. A veces pasa mucho cuando creemos o queremos tener el control de todo. Entonces, no, pues yo quiero y sé que me va a pedir perdón y va a cambiar. Y eso suele pasar mucho, por ejemplo, con las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar o que su pareja no les da el lugar y demás. Sé que va a cambiar y va a tener otras perspectivas y fue solo una situación y demás. No es el proceso. O sea, tú no eres quien debe buscar que tu agresor te pida perdón. No tiene sentido, reitero. Ahora vamos a hablar de ese proceso, esas etapas que tiene el perdón. Porque aunque creo que antes de esta presentación le habíamos visto muy sencillo el tema del perdón, hoy lo hemos magnificado y lo hemos entendido de otra manera. Vamos a entender que no es solo pedir perdón y ya, decir lo siento, sino todo ese proceso que conlleva. Y dentro de esto hay unas etapas. La primera etapa es análisis y reconocimiento del daño sufrido. El proceso comienza en la fase de análisis de lo ocurrido, incluyendo en ella el reconocimiento del daño que se ha recibido. Es preciso reconocer que se ha recibido un daño que duele y aceptar ese dolor. Allí es importante entonces reconocer que tu familiar te falló, que sí te causó daño, porque a veces se nos olvida cuando ya vemos las cosas desde otra perspectiva, lo vemos mejor, se nos olvida y creemos que estamos siendo muy duros, que no es tan justo. Y no debemos olvidar que sí hubo un daño, ¿sí? Y que debemos buscar el cambio de parte y parte. No porque yo esté esperando que esa persona me pida perdón, como les decía anteriormente, pero sí reconocer que me ha causado daño para mí. Esto se hace de forma objetiva. Debo ser muy objetivo, lo más objetivo posible. Esto me va a permitir un distanciamiento emocional para poder entender las motivaciones del ofensor. ¿Qué fue lo que llevó a que esto se generara? Es un poco como salirme de la situación y entenderla, lo que constituye un comienzo para construir una cierta empatía hacia el otro que está en la base del perdón. También han de analizarse con detalle las circunstancias que han influido para llevar a hacernos daño, porque una atribución externa inestable y específica del daño contribuye al perdón frente a la atribución interna estable y global de lo que se dificulta. Entonces, entender todo ese proceso y es no solo aceptar y entender el tema de que sufrimos un daño, sino ser conscientes de ello. A veces se nos olvida porque pensamos que ya esa persona cambió y que ya fue suficiente y no debemos olvidar todo lo que se vivió y que esto nos genera un sufrimiento. La siguiente etapa, la segunda etapa, es elegir la opción de perdonar. Es una opción. El perdón para la víctima es una buena opción en cualquier caso. La metáfora de el anzuelo que sugiere Steinheitz indica de forma clara cómo el no perdonar a alguien nos coloca en una situación permanente de sufrimiento y puede ayudar en este proceso. Entonces a veces no perdonamos porque yo no quiero cambiar y yo no quiero perdonar a nadie, pero realmente a veces eso nos hace más daño a nosotros, el no perdonar, que el perdonar a esa persona. ¿Cómo así? El quedarme con esas sensaciones, emociones negativas, me puede generar más daño a mí que a la otra persona. Quien nos ha hecho daño nos ha clavado en un anzuelo que nos atraviesa las entrañas, haciéndonos sentir un gran dolor. Queremos darle lo que se merece. Tenemos ganas de hacerle sentir lo mismo y meterle a él en el mismo anzuelo. En un acto de justicia que sufra lo mismo que nosotros. Si nos esforzamos en clavarle en el anzuelo, lo haremos teniendo muy presente el daño que nos ha hecho y cómo duele estar en el anzuelo donde nos ha metido. Mientras lo metemos, lo intentamos, nos quedamos dentro del anzuelo. Entonces, ¿quién está sufriendo más? Si conseguimos meterle a esa persona en el anzuelo, lo tendríamos entre nosotros y la punta por lo que para salir de nosotros tendremos que sacarle adelante. Esa es la metáfora a la cual hacía referencia hace un poquito antes y es, si yo me quedo cargado con esto y quiero venganza,
lo que estoy generando es esa conexión aún con ese daño, ese apego, ese sufrimiento, ese pensar que no puedo soltar eso. Entonces, ¿quién termina sufriendo más? Realmente esa víctima que no quiere soltar y no quiere perdonar. Entendamos desde la metáfora nuevamente que si salimos del anzuelo, tendremos cuidado de no estar muy cerca de él, porque nos puede volver a meter en el anzuelo. Y si alguna vez nos juntamos, tiene que ser con la confianza de que no nos va a volver a hacer daño. Muchas veces nosotros mismos nos encargamos de que las personas nos sigan pisoteando, que nos sigan haciendo daño. Nosotros lo permitimos. Entonces, pues ahí está la base de muchas cosas. Pero no es la opción de no sufrir lo que justifica una elección, sino una opción basada en los valores de la persona. Hay que tener en cuenta que se trata de valores como los define la terapia, de aceptación y compromiso, es decir, como las consecuencias deseadas a muy largo plazo y no solamente como valores morales o éticos cuando hemos dejado de lado a esos valores para centrarnos en la venganza y se le hemos dedicado tiempo, recursos, pueden estar afectando otras áreas de nuestra vida. Es en los mismos valores afectados por los que queremos vengarnos que tenemos que encontrar los motivos para elegir perdonar. Es por nuestros propios valores, por nuestro propio bienestar, porque a veces las personas no nos van a pedir perdón, pero yo tengo que liberar esa carga, tengo que soltar esas emociones negativas y no con esto quiere decir que yo voy a volver a caer. Acuérdense que el perdón no necesariamente se asocia a reconciliación. Vamos en la tercera etapa y es la aceptación del sufrimiento y de la rabia. El perdón no supone que se rechacen y esté mal tener sentimientos de rabia, de ira o deseos de venganza, aunque a algunos pueda parecerles que el perdón lo implica. El problema no está en tener estos sentimientos o pensamientos, sino en actuar dejándonos llevar por ellos, en contra de los valores e intereses más importantes de ese momento. Entonces es importante entender que el tema no es no sentir la ira, sino cómo no me dejo llevar por ella, ese control emocional. La propuesta de la terapia de aceptación y compromiso consiste en abrirse a sentir el sufrimiento, la rabia, la depresión y cualquier situación o sentimiento, pensamiento que surja asociado al daño. Entonces necesito vivir eso para poder, digamos que, entender, manejar esa situación. Y a partir de entender, poder comprometer esos valores que son importantes para mí y que me van a ayudar a poder tener este proceso. Si se ha elegido la opción de perdonar, para llevarlo a cabo es preciso aceptar en ese sentido lo expuesto, los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones. La aceptación es un proceso que finalmente lleva al cambio, pero hay que tener en cuenta que su objetivo no es la extinción del sufrimiento. O sea, yo perdono no para dejar de sufrir, sino el compromiso con los valores y el fortalecimiento de la acción comprometida en ellos. El dejar de sufrir va en esa medida en que yo voy soltando y no es un proceso inmediato. Entonces es entender eso. La cuarta etapa es establecer estrategias para autoprotegerse. A veces sentimos que está mal pensar en nosotros y cuidarnos y protegernos. Y no es así. El perdón implica la aceptación incondicional del peligro. Entonces no me voy a enganchar o a amarrar a esa persona o a esa situación que me está generando daño. No, que es un peligro, que debo verlo de una u otra manera así, porque nos puede volver a ocurrir, nos puede volver a pasar, nos pueden volver a hacer daño. En el análisis de lo ocurrido hay que incluir también la consideración de cómo los comportamientos de la víctima han podido permitir o favorecer la ofensa. Entonces, si yo mismo me enganché, me amarré a la persona que me está generando daño, yo misma estoy permitiendo cuando no pongo límites, cuando continúo con ese tipo de situaciones y no le pongo el freno. Entonces, analizando eso ocurrido, la víctima se puede dar cuenta de cuáles eran los indicios que indicaban ese peligro, lo que dará la posibilidad de evitarlo a futuro.
Sucede mucho en el tema de esas relaciones interpersonales. Muchas veces estando en una situación negativa, no lo evidenciamos, pero salimos de ella y entendemos muchas cosas. La quinta etapa es esa expresión explícita de perdón. La expresión explícita del perdón es un paso importante, aunque algunos pacientes puedan pensar que es solamente simbólico y vacío de contenido. Se pueden articular muchos ritos y maneras de hacerlo. Esta acción explícita no es el fin del proceso de perdón, sino la oficialización del inicio. Hay que tener en cuenta que es preciso volver a repetir el proceso siempre y cuando sea necesario, ya que el ofendido no está libre de que aparezca de nuevo los pensamientos, emociones, sensaciones y sentimientos asociados a la ofensa. Cada vez que surjan de nuevo los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones asociados a la ofensa, se tiene que repetir los pasos que sean necesarios. Entonces es un poco entender que ese tema de el perdón es complejo y que se puede repetir esa situación. ¿Mm? Es importante entender también que la primera persona que debemos perdonar es a nosotros mismos, por haber permitido que otras personas nos hicieran daño, por haber permitido que nos faltaran al respeto, que se presentaran situaciones negativas hacia nosotros. Allí entonces quiero invitarlos a que tengan un papel, una hoja y se hagan una carta donde liberen todas esas sensaciones negativas. ¿Por qué me va a pedir perdón este año? Ese era, digamos que principalmente el fin de esa terapia y es que nos podamos perdonar a nosotros mismos, que podamos ver qué es lo que tenemos que perdonar a los demás, que podamos hacer un proceso de sanación emocional, de tranquilizarnos, de estar mucho más estables, mucho mejor en muchos sentidos para con nosotros mismos. A veces pensamos que solo es el paciente quien tiene que recibir terapia o quien tiene que vivir o tener esta información, pero no, muchas veces nosotros también. Entonces es importante que hagamos este ejercicio, que nos tomemos el momento a partir de ya, que tengamos el esfero, la hoja, y lo hagamos, nos empecemos a hacer la carta y podamos expresarnos a nosotros mismos. ¿Qué me tengo que perdonar a mí mismo? ¿Qué tengo que perdonarle a mi pareja? ¿Qué tengo que perdonarle a mi hijo? ¿Qué tengo que perdonar? ¿Qué tengo que perdonar este año para sentirme mejor conmigo mismo? Y no sentir que me di por vencido, sino que perdoné y contribuí mucho a mi proceso personal de crecimiento, de sanación y demás. Entonces vamos a hacer ese proceso. ¿Qué necesitas?